Sábado 6 de abril de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos concluyendo la octava de Pascua. Y San Marcos hoy nos presenta una recapitulación de todas las apariciones del resucitado que hemos visto a lo largo de esta semana. Vamos a reflexionar 3 mensajes. Primero, ¿le crees a Dios? Segundo, ¿está duro tu corazón? Tercero, ¿proclamas el Evangelio? Vamos con el primer punto. ¿Le crees a Dios? En el Evangelio vemos que el tema de la fe es un tema central. En primer lugar, aparece el testimonio de Santa María Magdalena, a la que los discípulos no le creen. Sabemos que Santa María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección, y esto reivindica el papel de la mujer, puesto que sabemos que en la época de Jesús el testimonio de la mujer no valía. Estas eran las circunstancias de entonces, y sin embargo el Señor está reivindicando el papel de la mujer, poniendo como testigo de la resurrección a una mujer, Santa María Magdalena. Después, tampoco le creen a los discípulos de Emaús, a este par de discípulos al que el Señor se les aparece bajo figura de otro, pues no le creyeron. El Señor, dice el Evangelio, les echó en cara su incredulidad. La fe es un don del cielo. La fe hay que pedirla permanentemente, porque tal vez nosotros no le creemos a Dios. Puede que sí creamos en Dios, pero nos puede pasar lo de los discípulos, que no le creemos a Él. Los discípulos habían escuchado, al menos en 3 ocasiones nos narra el Evangelio, que Jesús resucitaría. Él mismo había anunciado su muerte y su resurrección, y sin embargo cuando sucedió no le creyeron. Creían en Dios. Sabían que existía un Dios, pero no creían a Dios, no creían sus palabras. La pregunta es, ¿tú y yo creemos a Dios? ¿Tú y yo le creemos a su palabra? Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, el Señor dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará por añadidura. Pues si le creemos a la palabra de Dios, ¿de verdad buscamos primero el reino y su justicia? ¿O buscamos primero la añadidura? ¿O buscamos primero nuestras seguridades humanas? ¿O buscamos primero la satisfacción de nuestra carne? ¿O buscamos primero estar cómodos nosotros? ¿Buscamos de verdad primero a Dios? Es decir, cuando vamos a tomar una decisión, ¿qué está primero? ¿La voluntad de Dios, aquello que Dios me pide? ¿O mis propias seguridades? ¿O mi propio beneficio? ¿O aquello que yo creo que me conviene? Es una pregunta que nos debemos hacer, porque repito, es fácil decir que creo en Dios. El apóstol Santiago dice: hasta los demonios creen y tiemblan. Pero otra cosa es decir, le creo a Dios. Y le creo porque su palabra no falla, y le creo porque su palabra es eterna. Segundo, ¿está duro tu corazón? Jesús se dolía de la dureza del corazón de los fariseos. Recordemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 5, cómo nos cuenta el Evangelio que el Señor estaba apenado por la dureza del corazón de los fariseos que ni siquiera presenciando milagros se convertían. Pues hoy al Señor le duele todavía más la dureza de corazón de sus apóstoles. ¿Y qué significa tener duro el corazón? En primer lugar, significa que el corazón ha perdido sensibilidad. Ha perdido capacidad de captar. Ha perdido sensibilidad, en primer lugar, para escuchar la voz de Dios. Ha perdido sensibilidad para entender las emociones de lo alto. Un corazón duro es un corazón al que Dios le habla y es como impermeable, como que no logra captar
esos mensajes de Dios, pero también el corazón duro pierde sensibilidad ante el dolor del hermano. Hay una estrecha relación entre perder la sensibilidad respecto a las cosas de Dios y perder la sensibilidad con el hermano. Así como hay una estrecha relación entre ser sensible a las cosas divinas, verdaderamente sensible a lo eterno, y entonces ser sensible a las realidades humanas. Cuando yo soy sensible a la palabra de Dios, cuando yo entiendo que la palabra de Dios me dice que el que sufre es mi hermano, por consiguiente adquiero una mayor sensibilidad ante el dolor humano. Pero también dureza del corazón significa que es un corazón en el que es difícil entrar. Un corazón duro es un corazón al que difícilmente se entra. Y esto sucede en primer lugar respecto a Dios, como lo decíamos ahora, porque cuando el corazón se endurece, qué difícil es encontrar la conversión de esas personas. Qué difícil es encontrar la conversión de uno que ha endurecido su corazón de tal manera que parece una puerta sellada herméticamente, que parece un búnker inexpugnable. Entonces, ¿cómo entra Dios a ese corazón que se ha cerrado definitivamente? Eso también sucede en personas que han intentado amar y han fracasado en el amor, y a veces ni siquiera por culpa propia. Personas que lo han dado todo al amar tal vez, y sin embargo han sido defraudados al punto que decidieron cerrar su corazón y endurecerlo para que nadie más les pueda hacer daño. Obviamente cuando el corazón se abre, el corazón queda vulnerable, pero el Señor nos invita a mantener el corazón abierto a Él en primer lugar, porque Él luego lo protegerá de tal manera que aunque nos fallen, aunque nos hieran, aunque nos entreguemos y la respuesta no siempre sea la que deseamos, pues nuestro corazón siga de tal manera unido al corazón de Cristo, aprendiendo de tal manera de ese corazón que es manso y humilde, que finalmente estas cosas que no dejan de doler se utilizarán para llegar al cielo. Se ofrecerá ese dolor, se unirá al corazón traspasado de Jesús, se unirá a ese corazón envuelto en una corona de espinas, y así, uniendo este dolor y ofreciéndolo a Cristo, esto significará redención y salvación. El Señor pues reprocha en el Evangelio de hoy a sus discípulos la dureza de su corazón, y ese reproche se extiende a nosotros, que también hemos tenido duro el corazón. Tercero, proclamas el Evangelio. Vemos que al finalizar este bello pasaje bíblico, el Señor ordena a sus apóstoles: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Es curioso que nosotros entendamos los 10 mandamientos como órdenes de Dios y nos esforcemos por cumplirlos porque entendemos que Dios nos lo ha pedido con claridad. Pero se nos ha olvidado que Jesús nos ha dado un 10º mandamiento, y es este: proclamar el Evangelio. Es un mandamiento de Jesús, no es una opción que tú y yo tengamos como católicos. No es que debo proclamar el Evangelio si me queda tiempo, debo proclamar el Evangelio si me siento capacitado, pues debo proclamar el Evangelio si saco un espaciecito. No. Es una orden de Jesús, es un deber nuestro. Proclamar el Evangelio, es decir, anunciar al mundo la buena nueva, anunciar que Cristo padeció, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ese es el primer anuncio del Evangelio, lo que llamamos querigma, y todos debemos dar ese anuncio. Y se da también con un testimonio de vida contundente, se da también con una vida que es coherente al mensaje de Jesús. Hemos sido tocados por la gracia, Dios ha transformado nuestro corazón, hemos empezado un proceso de conversión bellísimo y yo tengo que anunciar esto a otras personas. Sé que alguno me dirá: no sé cómo hacerlo, no tengo las palabras, no tengo la formación, me cuesta dificultad. Te voy a decir cómo debes empezar. Inicia contando tu testimonio, contando lo que Dios ha hecho en tu vida. Y es que un testimonio es irrefutable. Nadie puede rebatir un testimonio personal, porque es a mí a quien me pasó, soy yo el que lo viví, y por consiguiente nadie entrará a un debate como se podría entrar en cuestiones doctrinales. Inicia dando un testimonio creíble, un testimonio contundente, un testimonio coherente, y cuéntale a todos que el día que conociste a Jesús, que el día que Él te miró a los ojos, que el día que Él te habló a tu corazón por primera vez, ese día te transformaste y a partir de ahí eres otra persona. Otra persona. Oremos. Amado Señor, hasta ahora he creído en ti, pero me ha faltado creerte a ti. He creído que existes, pero me ha faltado creer en tu palabra.
Por eso te suplico nuevamente el don de la fe. Me abro a recibir ese don, pero concédeme tú esa gracia que viene de lo alto, porque en muchas ocasiones mi corazón está duro. En muchas ocasiones mi corazón se ha petrificado y necesito que con suavidad vengas, toques, sanes este corazón y le ayudes a creer de verdad, a creer como tú quieres que creamos, para así poder proclamar el Evangelio al mundo entero, para así poder contarle a todos que tú eres grande, que has resucitado, que has cambiado mi vida y que puedes cambiar la vida de aquellos que te abren el corazón. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿le crees a Dios? Segundo, ¿está duro tu corazón? Tercero, ¿proclamas el Evangelio? Compromiso. Vamos a proclamar el Evangelio hoy a alguna persona que conozcamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.